El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: no está escrito en su ley: yo les digo, ¿ustedes son dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, dicen ustedes que blasfema, porque dice que es hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, prácticamente en el Evangelio de Juan se resalta un pecado: la incredulidad. Y a partir de ese pecado es que surgen los demás pecados. Y es algo que constantemente resalta el evangelista: aquellos que creen en el Señor Jesús, que acogen su palabra. Resalta cuando los discípulos creen en Jesús. Escuchamos hoy que la gente que va allí donde se encuentra, junto al Jordán, creen en Él. Recordemos ese pasaje de Juan en que Tomás dice: Señor mío y Dios mío, y Él cree. Y así. Pero también encontramos aquellos que no creen, que sufren el pecado de la incredulidad. Y esto, hermanos, que el Señor nos libre de caer en ese pecado, porque es como una puerta que se abre, en el que podemos entrar nosotros a otros pecados, o más bien esa puerta abierta es que vengan pecados a nuestra vida, la incredulidad. Y cada vez sentimos que se hace más fuerte en estos tiempos donde tenemos el ateísmo teórico y práctico, donde mucha gente vive en la indiferencia, donde muchos argumentan, encuentran motivos para no creer. Qué bueno nosotros hoy, mis queridos hermanos, creer en el Señor, creer en su palabra, creer también en su iglesia, la iglesia que Él nos ha regalado. Y en el fragmento del Evangelio que hemos escuchado hoy, el Señor Jesús presenta motivos para creer, pero en ocasiones la incredulidad parece invencible, de tal manera que dándose muchos motivos, razones, argumentos, todavía no se cree. ¿Qué menciona el fragmento que hemos escuchado hoy? El Señor Jesús
habla de Dios Padre. Y él dice, el Padre me ha enviado. Y prácticamente la misión del Señor Jesús ha sido enseñarnos a todos nosotros que Dios es Padre. Y estos, dice el Evangelio, muchos no creen cuando Jesús les habla del Padre. El Señor menciona sus obras, aquellas obras que ha realizado, que el Padre le ha encomendado. Por eso el Señor pregunta, ¿y por qué obra me quieren apedrear? El Señor Jesús ha realizado obras que nosotros podemos resumir básicamente en dos: en el perdón, en la misericordia, y la otra en los milagros. Esas son las grandes obras del Señor Jesús: el perdonar, el dar la misericordia, el no condenar al hombre, sino hablarle de la vida eterna. La otra obra, los milagros, cuando convirtió el agua en vino, cuando curó al paralítico, curó al ciego de nacimiento, resucitó a Lázaro. Son sus milagros. Son obras, y son obras para creer. El Señor Jesús habla de las Sagradas Escrituras y le dice, las Sagradas Escrituras no pueden mentir, no pueden fallar. Y las Sagradas Escrituras, como le dice a los discípulos de Emaús, hablan de mí, hablan del Mesías que tiene que padecer y resucitar. Y Jesús dice, si ustedes leen las Escrituras, allí me encontrarán. Y las Escrituras ayudan a creer. También aquí encontramos el testimonio de Juan el Bautista, otro enviado por Dios que habla del Señor Jesús, que prepara su camino, que dispone los corazones para que los hombres crean. Y es interesante que algunos han creído en el Señor Jesús gracias a Juan el Bautista. Y está el testimonio del mismo Señor Jesús, del mismo, que dice, yo soy, que se presenta como el Mesías, el Señor Jesús que da testimonio de sí. Dense cuenta cómo el Señor da motivos para creer. El Padre, Dios Padre, las obras que realiza, las Sagradas Escrituras, Juan el Bautista, muchos creen y otros se resisten a creer. Por eso decía, hermanos, pidamos hoy al Señor que nos dé su Espíritu Santo, que nos ayude a todos nosotros a creer, a tener una fe firme, inconmovible, fieles al Señor, y que aceptemos este testimonio, saber que Dios es nuestro Padre, saber las obras que Cristo sigue realizando todavía entre nosotros, saber que dan testimonio de Jesús y que nosotros mismos lo hemos experimentado. Creer en Jesús es un tesoro, es una belleza, que el Señor nos concede entonces una fe muy alegre. Que María, nuestra Madre y Señora, interceda por todos.